Bueno, ¿no? Fíjense que el diseño de software es una práctica, ¿no? Es una representación del software, ¿no? Entonces, y esta representación del software es una guía para la actividad, para la construcción, en este caso, del sistema, ¿no? ¿No? Entonces, es como construir un software, es como construir un edificio, ¿no? Primeramente lo diseñamos, ¿no? Bueno, ¿no? Hay un diseño y después ya viene, en este caso, la construcción, ¿no? No es igual, ¿no? Si creamos un producto, primero, ¿no? Lo analizamos, lo diseñamos, tenemos el diseño, el prototipo y recién lo construimos, ¿no? Para el público en este caso, ¿no? Lo mismo se aplica al software, fíjense, ¿no? Primero, en este caso, ¿no? ¿No? Hacemos el análisis, hacemos el diseño, ¿no? Entonces, mediante este diseño, el diseño me sirve en este caso para la construcción del sistema, en este caso, ¿no? ¿No? Ahora, la arquitectura que utilicemos, ¿no? Inclusive la arquitectura que utilicemos, ¿no? Dice, ¿no? Bueno, hay varios diseños arquitectónicos que podemos utilizar para representar la construcción del sistema, ¿no? Puede ser el patrón de diseño MVC o la arquitectura clásica de 3 capas, ¿no? Donde representamos, ¿no? ¿No? Hay un modelo de la interfaz, un modelo de la lógica, ¿no? O la capa lógica o la capa de proceso, ¿no? Y la capa de datos, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, fíjense que vimos que hay varios diagramas, ¿no? Se utilizan diagramas para representar, fíjense, la implementación que se va a hacer en el sistema, ¿no? Fíjense que los diagramas de despliegue son uno de los diagramas que utilizamos, ¿no? Que para representar una vista de cómo se tiene que implementar el sistema, ¿no? ¿No? Describe en este caso ¿no? El diagrama de despliegue describe la topología del sistema, ¿no? ¿No? La estructura tanto de hardware, de software que tiene que tener el sistema para su funcionamiento, ¿no? Y vimos, fíjense que se representa ese diagrama mediante nodos y relaciones, ¿no? Entonces los nodos son conectados, asociados con comunicaciones como enlaces de red o conexiones TCP/IP, ¿no? Es decir, las aplicaciones, fíjense, por ejemplo, el navegador, el servidor web, el servidor de servicio, servidores de base de datos y la relación que tienen estas, ¿no? 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 Aquí tenemos un ejemplo, fíjense, también del sistema de correspondencia, ¿no? Entonces aquí tenemos el nodo, el servidor, acá otro nodo es el usuario y el administrador, ¿no? Y este es, bueno, aquí tenemos, fíjense, el nodo de la red de área local, que también es un nodo, y las comunicaciones, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de un diagrama de despliegue de una aplicación web y una aplicación móvil, ¿no? Esto ya lo explicamos, ¿no? Entonces, para esta aplicación, fíjense, tenemos que representar, ¿no? Tenemos que hacer una representación o vista que necesitamos para una aplicación web o una aplicación móvil, ¿no? Necesitamos un servidor de base de datos, ¿no? Ese servidor de base de datos va a tener esos programas. El servidor de base de datos va a tener ese hardware, ese software, ¿no? ¿No? ¿Qué más? Y bueno, esto con respecto a la parte del servidor, ¿no? ¿No? Con respecto en este caso ¿no? Al usuario, ¿no? Al cliente, bueno, ya sea una PC o un dispositivo móvil, ¿no? Sea el software que tiene que tener, fíjense, los dispositivos del cliente, ¿no? Bueno, entonces el diagrama de despliegue, fíjense que es muy importante, ¿no? ¿No? Bueno, en su proyecto ustedes tienen que ¿no? tener un diagrama de despliegue, ¿no? Tienen que, su proyecto sí o sí va a tener un servidor
en este caso, un servidor, que sea un servidor web, un servidor de base de datos, ¿no? No siempre va a tener un servidor web, digamos. Simplemente tengo un servidor de base de datos, ¿no? Y las aplicaciones de los usuarios, ¿no? Bueno, otro diagrama importante que ustedes en su proyecto van a tener, ¿no? O en el desarrollo de un proyecto, en este caso es el diagrama de secuencia, fíjense, ¿no? El diagrama de secuencia, como vimos en las anteriores clases, ya vimos, fíjense, sobre los diagramas de secuencia, ¿no? Que es otro diagrama de UML que nos sirve para modelar nuestro sistema, ¿no? Y los diagramas de secuencia, como indica ahí, ¿no? Ilustran o grafican, en este caso, la sucesión de iteraciones entre clases o instancias de objetos a través del tiempo, ¿no? Fíjense que los diagramas se utilizan para ilustrar el procesamiento, ¿no? Entre los diferentes escenarios que tiene un caso de uso, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ahí, fíjense, hicimos ejemplos, ahí tenemos un ejemplo en diagrama de secuencia, ¿no? Donde autenticar usuario, por ejemplo, ¿no? Entonces un usuario, ¿no? Fíjense, ¿no? En este caso un usuario ingresa, si ingresa a la aplicación, bueno, va a tener su interfaz de inicio de sesión. Entonces, ¿qué es lo que hace en esa interfaz de inicio de sesión el usuario? Introduce los datos. Esos datos introducidos pasan a un gestor de usuario, un módulo, ¿no? O una clase que autentica esos datos. Una vez autentica esos datos, ¿no? Consulta, ¿no? En este caso, ese gestor de usuario hace una consulta a otra clase, ¿no? En este caso ya puede ser una base de datos o otra clase que maneja datos, ¿no? Fíjense, también en su proyecto ustedes tienen que hacer su diagrama de secuencia por cada caso de uso que tenga su, ¿no? Su sistema, ¿no? También otro elemento que tiene que tener su proyecto, jóvenes, es el diseño de la base de datos. Por eso el diseño del sistema contiene los diagramas que ustedes tienen que hacer, el diagrama de despliegue, el diagrama de secuencia y el diseño de la base de datos. Fíjense, ¿no? Por ejemplo, si ustedes si es un sistema de inventario, va a tener su base de datos. Entonces, en su documento, en su informe, ¿no? Ustedes tienen que, ¿no? Hacer su diseño y su base de datos, ¿no? Todas las tablas que, en este caso, que tiene el sistema, en este caso, la base de datos, que la relación que hay entre tablas, ¿no? Tienen que, ¿no? Fíjense, también mostrar la relación entre tablas, ¿no? Bueno, más que todo directamente se muestra el diseño de la base de datos, ¿no? El diseño en físico, ¿no? ¿Sí? ¿No? Aquí podemos ver, fíjense, un ejemplo de tablas, ¿no? Y la relación que tienen entre tablas, ¿no? Puede ser de uno a uno, de uno a varios, de uno a muchos, pero en su proyecto ustedes, ¿no? En la fase de diseño tienen que, ¿no? En este caso, hacer su diseño de su base de datos, ¿no? Bueno, este es el diseño ya concluido, ¿no? De la base de datos, ¿no? Bueno, que ese diseño primero ustedes hacen su diagrama entidad-relación, hacen la relación, hacen su mapeo de datos, ¿no? Su mapeo de tablas, ¿no? Las reglas, en este caso, de normalización de tablas, ¿no? Y diseñan su base de datos, ¿no? En sí pueden crear su base de datos, ¿no? Tener un borrador, ¿no? Y luego ya cuando lo construyen o ya está terminada la base de datos, en este caso ustedes pueden, ya su base de datos ya terminada, capturar el diseño de su base de datos, ¿no? Y eso ponerlo en el informe, ¿no? ¿Sí? Ponerlo en el informe. Fíjense, y en su sistema ustedes van a tener una base de datos y van a tener que
ilustrar el diseño de la base de datos, mostrar todas las tablas, todas las relaciones que tengan entre tablas, ¿no? Y por cada tabla del sistema tiene su diccionario de datos, ¿no? ¿No? O en otra palabra, la estructura de datos de la tabla, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la tabla, aquí tenemos esta tabla correspondencia, ¿no? Bueno, ¿no? Ahí veo los campos, ¿no? Pero tengo que tener, fíjense, ¿no? Una descripción de la estructura de cada tabla, ¿no? El campo, el tamaño que tiene cada campo, el tipo de datos que tiene cada campo, ¿no? Y la descripción, en este caso, de cada, ¿no? De cada campo, ¿no? Su nombre largo, ¿no? Por cada tabla del sistema, fíjense, ¿no? Por cada tabla del sistema, ustedes tienen que hacer una descripción, fíjense, ¿no? Por cada tabla, ¿sí? Por cada tabla. Fíjense, esa es la tabla usuario, ¿no? Todos los campos que tiene la tabla usuario, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente, por cada tabla, ¿no? Deben hacer, ¿no? Una descripción de cada tabla, o sea, su diccionario de datos, ¿no? ¿No? Fíjense, otro elemento, otro componente del diseño del sistema, fíjense, ¿no? Que en la etapa del diseño del sistema deben ilustrar, deben hacer los prototipos del sistema. O sea, ¿no? Los prototipos del sistema se refiere en este caso, ¿no? ¿No? La interfaz que va a tener el sistema, ¿no? ¿Qué interfaces va a tener el sistema, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Del prototipo del sistema de correspondencia, por ejemplo, ¿no? Cada casa de uso, fíjense, tiene su, ¿no? Tiene en este caso ¿no? Nuestro sistema va a tener varias interfaces, ¿no? Y esas interfaces dependen del caso, cada caso de uso o cada función que tenga el sistema, ¿no? ¿No? Entonces, la primera pantalla que aparece al iniciar la aplicación es la ventana de inicio de sesión. Por tanto, ahí el usuario introduce su nombre, introduce su contraseña, ¿no? Y presiona ingresar, ¿no? Entonces, fíjense, este es un prototipo, solo no es la implementación. Ustedes, fíjense, deben hacer su prototipo de su sistema, ¿no? Bueno, ese va a ser el prototipo de la ventana de inicio de sesión. Va a tener esos campos, ¿no? Va a tener su botón ingresar, su botón salir. Bueno, cuando presiona ingresar, ingresa los datos, introduce los datos, lo valida al usuario, entonces ingresa al menú, ¿no? Entonces el prototipo, fíjense, ¿no? Este es el prototipo del menú, fíjense, ¿no? Va a tener esos comandos, esos botones, ese menú, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, cada interfaz tiene que tener su prototipo. Cada caso de uso, fíjense. Por ejemplo, el caso de uso, registrar usuarios. Entonces, un caso de uso. Entonces, por tanto, fíjense, ¿no? También su interfaz, fíjense, los botones que va a tener, las opciones que va a tener, fíjense, ¿no? Por ejemplo, la interfaz de el prototipo de correspondencia, ¿no? De cada procedimiento, fíjense, cada proceso del sistema, ¿no? Que ve el usuario tiene su prototipo, ¿no? Búsquedas, registros, consultas, ¿no? Reportes, fíjense, tiene, ¿no? Los reportes, ¿no? Ustedes tienen que hacer un prototipo de cómo se van a ver los reportes, fíjense. ¿Sí? Bueno, ¿no? Todo eso es, fíjense, la parte del diseño del sistema, fíjense. Ustedes diseñen en su informe, fíjense, en su informe ustedes van a tener que presentar su diseño del software, ¿no? O sea, el diseño de la arquitectura que va a tener, ¿no? Nuestro sistema, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro diagrama de despliegue,
¿no? Vamos a tener nuestro diagrama de secuencia, nuestro diseño de la base de datos, ¿no? Una descripción de cada tabla, ¿no? Y en este caso el prototipo del sistema, ¿no? Y sí, ¿no? Capturas en este caso de cómo, ¿no? Todas las pantallas que va a tener el sistema, ¿no? Muy bien, jóvenes,